Saludo a esta hora de la mañana al economista Alberto Acosta Burneo. Gracias, economista, por estar en este medio de comunicación y le doy la bienvenida. No sé si me escucha bien. Le escucho muy bien, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, economista, por atender la entrevista de este medio de comunicación. Economista, quisiera preguntarle, de hecho, ¿cuál es la opinión que usted tiene después de estas elecciones que deja como finalistas a dos candidatos? Uno, en este caso, de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el otro de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que se puede ver cuando hoy en día los ecuatorianos tendrán que acudir a las urnas por una de las dos corrientes? Bueno, lo que estamos viendo es una sorpresa electoral. Lo que sucedió con Noboa nadie se lo esperaba. Un candidato que había estado entre los últimos puestos gran parte de la campaña y en los últimos días repuntó aceleradamente. Y cabe preguntarse por qué ese repunte, qué público es al que logró convencer. Y podemos encontrar que estas elecciones nos presentan unas alternativas. Por un lado, una alternativa generacional. Representan una nueva generación, un político muy joven, Daniel Noboa es una persona muy joven, que apela también a un público joven, que es el que le respaldó. Entonces estamos viendo que en la política hay una pugna por un relevo generacional. Ese es el primer dilema que se está viviendo en la política ecuatoriana. O los políticos tradicionales, los del pasado, o unos políticos nuevos, esos millennials, que quieren ocupar su espacio en la política. El segundo dilema viene por el lado del choque de dos modelos económicos totalmente distintos. Por un lado tenemos la candidata Luisa González, que propone hacer lo que ya se hizo en el pasado. De hecho, la propuesta central de esa candidata es volver al pasado glorioso cuando Rafael Correa estaba en el poder, además de la venganza personal. Son dos cosas que, en cambio, rechaza la visión de Daniel Noboa. Daniel Noboa primero no quiere confrontar, abandona la confrontación, no quiere hacer política como los políticos del pasado y busca hacer una nueva manera de hacer política. Pero a nivel de modelos económicos, Daniel Noboa plantea un modelo donde el crecimiento económico es impulsado a través de la inversión, quiere crear seguridad jurídica, quiere atraer inversiones, quiere más emprendimiento, educar a la población en habilidades para emprender, es decir, hacer un país de emprendedores y de empresarios. Pero al mismo tiempo plantea un muy fuerte gasto social, mejorar servicios públicos, elevar el gasto en todo lo que es atender a la población. En cambio, el modelo de Luisa... Muy bien, ¿estamos en audio? De importaciones y quiere definir quién debe ganar, quién debe perder, en un modelo que ya se aplicó en los años 70 y que Rafael Correa trató de replicarlo a partir de 2007. Muy bien, bien clara la posición, justamente, economista. ¿Qué modelo en este contexto le conviene a los ecuatorianos? El modelo económico, vamos por ahí. Bueno, por el lado económico, la sustitución de importaciones nunca funcionó, no funcionó en los años 70, no funcionó en 2007, no va a funcionar este año ni en la próxima década. El problema con la sustitución de importaciones es que el Estado se pone a definir cuáles son los ganadores. Recordemos quiénes nos decían que iban a ser los ganadores. La petroquímica iba a ser ganador, los microchips, los astilleros, una cantidad de sectores que algún burócrata muy iluminado, muy capacitado probablemente se le ocurrió, pero que en la práctica ninguno de esos sectores fueron los ganadores. Y mientras tanto, se abandonaron sectores que sí son ganadores, como son el agro, abandonado totalmente en el país. Entonces, la sustitución de importaciones lo único que hace es destruir competitividad, encarecer la vida de los ciudadanos y encarecer el costo de producción, porque comienza a cerrar el mercado. Entonces, cualquier modelo que plantee sustitución de importaciones es la vía para el fracaso. El país tiene que seguir abriendo mercados, tiene que hacer lo que ha funcionado en el mundo. ¿Qué ha funcionado en el mundo? Pues los países que han logrado crecer aceleradamente son los que se abrieron al comercio internacional, los que trabajaron en competitividad, que ese es el tema central. ¿Cómo hacer que la producción sea competitiva? La producción nacional no se la fortalece cerrando mercados, se la fortalece trabajando en competitividad. Entonces, cualquier modelo que plantee impulsar competitividad es lo que va a tener más probabilidad de éxito, porque eso es lo que ha funcionado en el mundo para generar bienestar. Muy bien, en cuanto al tema de la inversión extranjera que está propuesta en el plan de gobierno de Daniel Noboa,
¿Cree que es posible tener una inversión extranjera cuando el país hoy en día está bordeando por los 1.750 puntos? Claro, bajó después de la elecciones, estábamos ubicados en 1.814 puntos, hoy en día se ubica en 1.750 puntos de riesgo país. ¿Cree que alguien se va a atrever a invertir con ese riesgo país que tenemos? Bueno, para que venga la inversión extranjera hay que hacer muchas cosas y hay que estar muy claros que un país subdesarrollado durante 200 años de república no se lo cambia en una década. No estoy hablando de año y medio, de una década no se lo cambia. Pero hay que ir en la dirección correcta y ese es el desafío. Tenemos que cambiar el rumbo del país hacia un país que sea atractivo para invertir. ¿Y cómo hay que hacerlo? Para ser atractivo de invertir hay que trabajar en seguridad jurídica, en el imperio de la ley, en la independencia de la justicia, todo el entorno legal. Pero por el lado económico hay que trabajar en competitividad, mejorar la competitividad. Eso tampoco se soluciona de un día para otro, no se soluciona con una ley, requiere de una infinidad de medidas. ¿Qué tipo de medidas? Por ejemplo, simplificar trámites, eliminar trámites. Por ejemplo, seguir abriendo mercados para que los productos ecuatorianos no sean castigados para entrar a mercados tan importantes como, por ejemplo, Estados Unidos, en donde el Ecuador se negó a firmar un acuerdo comercial, haciendo que sus productos sean castigados para entrar a ese mercado. Tercero, tener una legislación laboral en base a las mejores prácticas internacionales. ¿Qué ha funcionado en el mundo? El Ecuador sigue aferrado a una legislación de hace más de 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. ¿Cuántas profesiones existen ahora que en esa época no existían? Eso nos muestra lo arcaico de la legislación ecuatoriana y cómo es una traba también para generar oportunidades. Cuarto, tenemos que abrir a la competencia financiera internacional. En el Ecuador, durante Rafael Correa, se aplicó también cerrar el mercado financiero, que no venga la competencia internacional. El proteccionismo en todas las áreas productivas y en el área financiera. Eso tiene que cambiar. Necesitamos levantar todas las barreras al ingreso de nuevas instituciones financieras en el país, adoptar las mejores prácticas internacionales y liberar el flujo de capitales. El país necesita tener más ahorro disponible y como consecuencia tasas de interés más bajas. Pero para poder tener tasas de interés más bajas hay que liberar el flujo de capitales para que ingresen los capitales al Ecuador en un entorno jurídico mucho más adecuado. Y quinto, una legislación tributaria competitiva. Competitiva porque estamos compitiendo frente a Colombia, frente a Perú. Entonces, ojalá que algún día los inversionistas, tanto ecuatorianos como extranjeros, cuando analizan la región digan yo quiero invertir en Colombia, en Perú, en Ecuador. ¿Saben qué? Yo me voy a Ecuador, sin duda, porque ahí es donde puedo hacer mejores negocios, donde hay la mayor seguridad jurídica, es un país competitivo. Ese debe ser nuestro norte. No se logra en un año, no se logra en 2, no se logra en 10, pero tenemos que trabajar hoy, porque el largo plazo se construye hoy. Muy bien, con respecto al tema de los incentivos que estamos hablando en este momento, en su plan de gobierno el candidato presidencial Daniel Noboa habla de incentivos tributarios. Primeramente, la focalización de incentivos tributarios, dice. Los incentivos deberán estar dirigidos a sectores estratégicos de la economía que puedan generar crecimiento económico, empleo, desarrollo sostenible. La evaluación y regular los incentivos tributarios, dice, la efectividad de los incentivos tributarios para garantizar que estén produciendo los resultados, que en ese caso entiendo que es el primero que plantea. Transparencia en la concesión de incentivos tributarios es crucial para garantizar los incentivos tributarios que sean justos y eficaces. Y un cuarto elemento plantea incentivos tributarios para la sostenibilidad. Los incentivos pueden ser una herramienta útil para fomentar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. ¿Qué tan acertados son estos 4 puntos que están basados en el plan de trabajo de Daniel Noboa, economista? Me parece que es interesante. Al final del día hay que recordar que tenemos que ser competitivos tributariamente hablando. Entonces, una de las propuestas también de Daniel Noboa es una reducción del impuesto a la renta corporativo al 22%, actualmente es del 25%, y una elevación del impuesto a la renta de las personas al 40%, es decir, que pase del 37% actual, el techo máximo, al 40%. ¿Qué es lo que nos demuestra esta visión? La visión de entender que el país tiene que producir, hay que incentivar la producción, tienen que venir los capitales. Sin producción no hay generación de riqueza, no hay generación de empleo. Y también el resto de incentivos a los que hace mención es incentivos tributarios a los sectores altamente generadores de empleo. Al final del día, toda la preocupación está en cómo generar empleo. Y el empleo se genera elevando la inversión y la producción. Y por eso es que se plantean estos incentivos tributarios para atraer esas inversiones. Los incentivos tributarios son importantes, no es lo único,
Hay que trabajar en paralelo en esas medidas de competitividad de las que estaba hablando. Hay que trabajar porque no solamente el beneficio de producir en un lugar no solo es tener incentivos tributarios, sino también son los beneficios de competitividad y los temas de seguridad jurídica y entorno institucional. Economista, esto le va a dar resultado cuando existen sectores sociales en el país que han rechazado que se les dé incentivos tributarios y han terminado con el calentamiento de las calles y una convulsión general en el país. Por un lado, la tesis que ya están planteando sectores sociales, dice, vean, se van a beneficiar los empresarios y el pueblo ecuatoriano va a seguir con un salario de $450 cuando la canasta básica sobrepasa los $720. Entonces, ¿qué tan acertado puede ser enfocar los incentivos tributarios a sectores empresariales y no tomar en cuenta el tema social, los sectores sociales, lo que demandan los sectores sociales? ¿No cree que vamos a tener un país convulsionado cuando esto se dé? De ninguna manera, porque ese no es el plan de Daniel Noboa. Si usted lee el plan de Daniel Noboa, lo que plantea es impulsar la producción vía incentivos tributarios, porque la producción es lo que genera empleo, es el primer tema. Lo que plantea es una revisión constante de salarios para que garanticen cubrir a la canasta básica y el nivel de vida. Entonces está planteando elevar salarios de manera frecuente y plantea una elevación significativa en el gasto social. La visión al final del modelo que tiene Noboa es, por el lado productivo, tener un sector productivo fuerte, que crezca, que genere impuestos y que de esa manera le dé ingresos al Estado. Y por el lado estatal plantea un crecimiento significativo en el gasto social. Entonces, ese es el modelo de Noboa. Lo que usted está mencionando ahora probablemente sea un modelo, tal vez de un modelo de Lazo o de otros actores políticos, pero no es lo que dice el plan de Noboa. El plan de Noboa es totalmente distinto. Ahora, lo que hay que estar muy claros también en esas observaciones que dicen, es que les dan incentivos a las empresas y eso nos hace daño a nosotros los trabajadores, es absolutamente falso. Esa miopía que existe en la política nacional de no entender que si el sector productivo, si se produce más en un país, se genera más empleo. En cambio, si se produce menos, se destruyen empleos. Es así de fácil. Entonces, aquí no hay esa dicotomía marxista que nos quisieron vender, que es o los trabajadores ganan o el empresario gana. No, en el mundo que se ha desarrollado, lo que sucede es lo contrario. Los dos ganan. Si los empresarios ganan, los trabajadores también ganan porque están generándose más empleo, están pagándose mejores salarios, y todos salen adelante, el país sale adelante. No puede salir un país adelante con un sector productivo debilitado, un país que no es atractivo para invertir, y pensar que va a haber empleo y que va a haber buenos salarios. No van a existir. Entonces, cuando las cosas van mal por el lado productivo, las cosas van mal por el lado de los trabajadores. Los dos lados tienen que ir juntos. Eso se llama progreso y así es como han progresado los distintos países en el mundo. Me parece bastante importante la opinión que usted emite, justamente economista, porque ya los sectores sociales se están pronunciando y están analizando el plan de trabajo de Daniel Noboa. Le ven más lesivo que el plan que presenta, digamos, Luisa González, pese a que ella le apunta a coger 2.500 millones de reservas, 2.500 millones de las reservas que tiene el país, o sea, que son de todos los ecuatorianos, para dinamizar la economía del país. Los ecuatorianos están acostumbrados efectivamente a que todo les llegue casi gratis, pero no le apuntan a un modelo así, y esto es muy difícil de entenderlo por parte de los ciudadanos. Y el discurso que va a predominar, digamos, es de que estamos en un gobierno neoliberal en donde se beneficie más al sector empresarial y en donde se explote más al trabajador. Economista, ¿cómo afrontar estos dilemas que pretenden posesionarse en el ciudadano, en la ciudadanía? Bueno, con información. Yo creo que va a haber siempre grupos interesados en engañar a la población diciendo que propone algo que no propone. Hay que leer el programa económico, donde está muy claro, y el modelo que está planteando Noboa es muy claro. Dice fomentar la inversión, porque la inversión es el origen del bienestar, y es el origen también para el gasto público. Sin producción, sin inversión y sin producción no existe dinero para poder gastar. El problema con la propuesta y con el modelo que plantea el correísmo es que cree que el origen del bienestar es el gasto público, lo cual es un error. Ahí no se origina el bienestar. El bienestar se origina en la producción. Los países fuertes no son los que gastan mucho. Los países fuertes son los que producen mucho. Y como consecuencia de esa fortaleza productiva, sus estados pueden gastar mucho, gastar
en bienestar a los ciudadanos, pueden ampliar los beneficios a los ciudadanos. Pero para eso hay que tener un sector productivo fuerte. Todo se construye sobre un sector productivo fuerte. Entonces, el modelo, en cambio, que plantea Noboa es decir, vamos a construir ese modelo sector productivo fuerte y vamos a expandir los programas sociales de manera acelerada. Esa es la propuesta que está haciendo. Pero claro, para que eso funcione, se necesita fortalecer el sector productivo. Ahora, lo que propone el correísmo, por otro lado, es cogerse el dinero de los depositantes para poder seguir gastando, porque en esa visión equivocada que tienen, creen que el gasto es el que genera bienestar. Entonces dicen, si me gasto el dinero de los depositantes, reactivo la economía y todos vamos a ser felices. Va a haber bienestar. La realidad es que no es así, porque no es el gasto público el que genera bienestar. Ese dinero se puede gastar en un año y la economía se puede reactivar 1, máximo 2 años y después se desinflará nuevamente, porque no hemos mejorado la capacidad productiva. La única manera de generar bienestar sostenible, de hacer una economía más sólida, donde mejore el nivel de vida de todo el mundo, es fortaleciendo la producción. Y eso es lo que tiene que quedar claro, y ojalá en el discurso político nacional se abandone esos prejuicios marxistas que ponen como adversarios. Si al empresario le va bien, entonces a los trabajadores les va mal. No es así. Eso no, así no funciona. Tiene que irle bien al empresario para que también le vaya bien al trabajador. Si al empresario le va mal, puede ser que quiebre la empresa y los empresarios se quedan sin trabajo. Los emprendedores se quedan sin trabajo. Entonces, se necesita un país de emprendedores, un país de empresarios. Eso es lo que necesita el país para poder salir adelante. Es lo que está, en líneas gruesas, lo que está proponiendo Daniel Noboa. Definitivamente va a tener que enfrentar un escenario muy complejo. La situación económica es grave. La crisis fiscal está a las puertas de una crisis de gran magnitud. Entonces no va a ser muy fácil. Cambiar un país no se logra en un año, no se logra en 2, ni siquiera en una década. Entonces hay un gran desafío, pero en todo caso lo importante y resalto de la propuesta es entender que lo que genera bienestar es la producción, y eso es la fortaleza de un país. Eso es la fortaleza de Estados Unidos, de Europa, del mundo desarrollado. Su fortaleza se basa no en que gastan mucho, que sus estados son gastadores, no, es que la producción es fuerte. Y como consecuencia, ellos pueden financiar estados de bienestar muy generosos, que se encargan de la vida de los ciudadanos y atienden bien a sus ciudadanos. Pero eso es la consecuencia de tener sectores productivos muy fuertes. Muy bien, economista. A ver, sobre el tema que está generándose también un poco de confusión al momento de decir vamos a traer inversión extranjera y la encaminan directamente en una privatización de los sectores estratégicos, una privatización de los servicios que da el Estado ecuatoriano y lo dicen de esta manera. Por ejemplo, el plan de Noboa señala que hay que impulsar la cooperación interinstitucional entre el Estado y las empresas privadas internacionales, dice también aquí, ¿no? Otro lado señala que hay que atraer la inversión extranjera, se apunta bastante a que hay que traer la inversión extranjera, hay que apuntarle a la inversión extranjera y todo aquello. Entonces, bueno, ya el discurso se empieza a posesionar y decir, muy bien, con esto de la inversión extranjera están hablando de la privatización de ciertos servicios que presta el Estado ecuatoriano a los ciudadanos. ¿Cómo se puede entender esta situación? Creo que sería importante preguntarles en dónde dice. Eso es fácil decir que no ha leído un programa en donde dice privatización. ¿En qué línea? ¿Dónde aparece? Porque atraer inversión extranjera no significa privatización. Están más perdidos que Papá Noel en mayo. Eso no es privatizar. De hecho, lo que sí habla el programa, habla de lo que se llama adquisiciones y fusiones. M&A por las siglas en inglés. Así es, M&A. ¿Qué significa? Las adquisiciones y las fusiones es lo que sucede cuando una empresa compra a otra o se une con otra. Y lo que dice es que busca que muchas empresas locales sean atractivas para unirse con empresas internacionales, para que vengan capitales internacionales a adquirir empresas locales y de esa manera impulsar la inversión y el avance tecnológico en la producción local. Lo que habla insistentemente es de fortalecer la producción local. No está hablando en ningún momento de sustituir servicios públicos, ni de privatizar, ni mucho menos. Pero bueno, ya sabemos, el argumento de quienes se oponen a todo siempre es, sin leer las cosas, inventarse argumentos que no existen. Y lo lamentable en el país es que con esa oposición ciega, que es la que tenemos siempre, el país no logra hacer ningún cambio.
seguimos repitiendo la misma receta fracasada, que no cambie nada, que no se tope nada, como si todo estuviera perfecto, como si los servicios públicos fueran maravillosos, no hay que hacer nada, que nadie se acerque. Eso es lo lamentable en un país que tiene miedo al cambio, que no quiere que nada cambie y ni siquiera está abierto a escuchar lo que se está planteando. En el plan, lo he leído desde el inicio hasta el fin, el plan de Daniel Noboa no habla de privatización en ningún lado. Está hablando de fusiones y adquisiciones y atraer inversión extranjera para el sector productivo privado. Privado. Entonces no hay que confundir las cosas. Claro, ahí están los politiqueros que quieren llevar el agua a su molino y oponerse por oponerse. Opónganse leyendo, lean y vean qué realmente es lo que dice y ahí sí, argumenten en contra, pero con argumentos basados en la realidad, por favor. Muy bien, claro está, esta situación entonces no va por el tema de la privatización. Ahora, con respecto al tema de la dolarización, me ha llamado bastante la atención lo que propone el candidato Daniel Noboa. Por ejemplo, controlar la inflación. ¿Lo puede hacer el candidato Noboa, controlar la inflación en este plan que propone? Bueno, hay que leer la frase completa. Dice, controlar la inflación trabajando en la competitividad. Y es precisamente así es como funciona. Cuando un país es competitivo, significa que reduce costos de producción y los precios pueden bajar. Yo creo que el corazón, si hay que resumir en algo el plan de Noboa, lo podría resumir en lo siguiente. Competitividad, esa es la prioridad uno, y más inversión y más gasto social. Esos son los tres temas que yo creo que resumen y de manera agregada el plan. Es fortalecer la producción para poder generar empleo, porque esa es la única manera de generar empleo, y mucho más gasto social para atender a los sectores más vulnerables. Ahí están las prioridades. El tema de la inflación se corrige, se combate vía competitividad. Y eso es lo que está planteando este plan. Muy bien. Ahora, con respecto al tema de la inflación, me paso a otro punto sobre el asunto relacionado al aumento de reservas internacionales a través de la política de acumulación prudente de los superávits comerciales que puedan existir, pero siempre y cuando los superávits comerciales, cuando se genere una política clara en materia de inversión en el país. ¿Cree que se aumentará con esto las reservas internacionales que propone el candidato Noboa? Porque aquí hablamos de un candidato que propone aumento de reservas internacionales y Luisa González propone sacar 2.500 millones de dólares directamente de las reservas internacionales. Claro, hay que entender que las reservas internacionales están conformadas por el encaje bancario, también por los depósitos que hace el sector público y la seguridad social, las empresas públicas, etcétera. Entonces, lo que propone González es decir, bueno, yo sé que ustedes han depositado en una cooperativa y en un banco, bueno, una parte de esa platita yo me la voy a gastar porque quiero reactivar la economía. Bueno, si es que quiere gastarse la plata que no le corresponde, que no es del gobierno y que está en las reservas internacionales, pues que pregunte a sus dueños. ¿Por qué no pregunta a cada depositante en una cooperativa o en un banco si no le importa que el gobierno se gaste lo que ha depositado en esa institución? Y eventualmente cuando el gobierno tenga plata la devuelva. El problema es que el gobierno es un gobierno de manera persistente, el Estado ecuatoriano está quebrado, no tiene recursos y no tiene cómo devolver esos recursos. Entonces cuando el dueño de ese dinero quiera retirarlo, le tendrán que decir, ¿sabe qué? Ya vino alguien que se gastó antes. Con eso se reactivó la economía, porque eso es una reactivación falsa. Esa es la política del pan para hoy, hambre para mañana. No dura más de año y medio de reactivación y después la economía se vuelve a contraer. Entonces, esa no es una manera de reactivar. Ahora, ¿qué sí hace que las reservas se vayan acumulando? Y la alternativa es que el Estado devuelva el dinero que ya se gastó, porque esto de gastarse en depósitos del público ya se lo hizo durante el gobierno de Rafael Correa. Desde 2009 empezaron a sacar dinero del Banco Central. Ahora, afortunadamente, existe una ley de defensa de la dolarización que obliga a devolver esos recursos. Entonces, año tras año, el Estado está devolviendo al Banco Central el dinero que no le corresponde y que tiene que entregarlo. Y eso está permitiendo elevar la reserva. Entonces las reservas sí se van a ir elevando siempre que el Estado siga pagando, conforme dice la ley, devolviendo el dinero que nunca debe haber cogido. Está claro justamente lo que señala. Ahora, lo que ha llamado la atención es la página 66 del plan de trabajo de Daniel Noboa, en donde dice que hay que mejorar el sistema de pensiones,
pero para mejorar el sistema de pensiones propone que trabajemos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Y qué es lo que dice ahí? Esto puede incluir medidas como ajuste de la edad de la jubilación y las contribuciones de los trabajadores, diversificadas en fuentes de financiamiento y para promover la inclusión de los trabajadores. Esto es lo que ha venido luchando justamente los sectores sociales, los sectores clasistas, de que no se debe de generar estas medidas que propone Noboa. ¿Cómo se lo puede entender? Que para mejorar este sistema de pensiones hay que incrementar el tema de la edad de la jubilación y la contribución de los trabajadores. Bueno, aquí el tema es muy sencillo y sería importante que los trabajadores decidan cómo quieren solucionar la sostenibilidad de las pensiones, porque la seguridad social está quebrada. Llegará un año, si es que no hacemos nada, en que ya no haya cómo pagar pensiones. La seguridad social se está consumiendo todos los fondos que tenía de ahorro. Cuando se acaben esos fondos, vendrán los impagos. Podemos seguir esperando y decir, no, es que eso no es un problema, no existe, tapémonos los ojos, no hay ningún problema. Y llegará el momento del colapso de la seguridad social. La otra alternativa es tomar correctivos. Y aquí las soluciones son muy sencillas. O por un lado, se elevan los ingresos, las aportaciones a la seguridad social, o se reducen los egresos, lo que la seguridad social tiene que pagar. Entonces, los ciudadanos tienen que elegir. Tienen que hacer o lo uno o lo otro. Entonces las alternativas, por el lado de elevar aportaciones, es por ejemplo elevar los años para la jubilación. Con eso se obliga a aportar más. Es una alternativa, pero si los trabajadores dicen no queremos aportar más de esa vía, se puede elevar también el porcentaje de aportaciones del sueldo, retener una parte mayor del sueldo, otra alternativa. Pero no queremos nada por el lado de los ingresos, que sea por el lado de los egresos de la seguridad social. Entonces, reducir las pensiones, esa es la otra alternativa. Es decir, aquí no hay cómo buscar la pelota cuadrada, no existe. Hay un problema, y el problema es muy simple. La seguridad social gasta más de lo que reciben ingresos. Entonces, los trabajadores tendrán que definir cómo quieren solucionarlo. O elevan las aportaciones a la seguridad social o reducen los egresos de la seguridad social. No hay más alternativas, no hay magia que se pueda aplicar. ¿Economista no cree que esto le puede costar mucha reacción en las calles en este caso, si llega Daniel Noboa a la presidencia de la República? ¿No cree que le pueda pasar factura a esto cuando tenemos una asamblea con quizás en números nomás, una mayor cantidad de asambleístas que tuvo la asamblea de Lazo, una asamblea del 5%? Desde ahí se empieza a calentar, pues van a decir, no, muy bien, trabajadores. El discurso de Aguiñaga el día de hoy nomás lo escuché en un medio de comunicación en Ecuavisa y señalaba que, claro, hay que defender los derechos de los trabajadores. Y dentro de esto está esta propuesta que contrapone lo que dice Daniel Noboa en ajustar la edad de la jubilación y las contribuciones. Si contribuyen más, reciben menos ingresos, y la edad de la jubilación es algo que los sectores sindicales del país han rechazado claramente, y eso ha sido el compromiso con ciertos candidatos que salieron en estas elecciones. Claro que no fue el compromiso de Noboa, pero con eso se comprometieron. Por un lado, a no topar la edad de la jubilación, y tampoco a decir hay que contribuir más a los trabajadores. Pero aquí hay que estar muy claro, uno puede, y aquí es la diferencia entre el populismo y el estadista, el populista y el estadista. ¿Qué te dice el populista? Lo que quieres oír, que no hay ningún problema, que no se va a topar nada, que la seguridad social está de maravilla, que viva la fiesta. Eso te dice el populista, lo que la gente quiere oír. No se va a recortar egresos, tampoco se va a elevar aportaciones, no vamos a hacer nada. Discurso populista. El estadista te dice, aquí hay un problema, hay que corregirlo. Las correcciones pueden venir por el lado de aumentar aportaciones o reducir ingresos. Si no hacemos nada, este sistema va a colapsar. El populista, de manera muy irresponsable, se va a quedar callado, porque el colapso de la seguridad social no sucede en un año o en dos. El colapso de la seguridad social está en el futuro. El populista está siempre mirando el corto plazo, la popularidad, ser el más querido, que la gente le aplauda. ¿Y cómo se es el presidente más querido? El mejor de la historia, siendo el más irresponsable. Gastar hasta el último centavo, dejar al Estado quebrado, no importa. La crisis fiscal
vendrá más adelante, la crisis social vendrá más adelante, el ajuste, 2 décadas de ajuste, vendrá más adelante, ya no es problema de quien estuvo en el poder en ese tiempo. Necesitamos estadistas, eso es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que corrija estos problemas y necesitamos una población que haga propuestas. La propuesta de no hacer nada, o si no incendio el país, es simplemente irresponsable y un estadista no puede aceptar. Si eso le cuesta el puesto, pues bien costado ese puesto, porque no puede aceptar que la seguridad social vaya al colapso. Eso no puede hacer un estadista. No sé si Daniel Noboa sea un estadista, puede ser que no, pero en todo caso necesitamos en el Ecuador ya realmente gobernantes que sean estadistas, que no gobiernen para la popularidad de hoy o para evitar la ira popular hoy día, y que gobiernen para las futuras generaciones. Una seguridad social sostenible, en donde cuando nos toque a nosotros jubilarnos haya recursos, porque lo que están haciendo ahora al no tomar decisiones, al bloquear todas las decisiones con la seguridad social, es garantizar que nosotros, las siguientes generaciones, no tengamos una seguridad social garantizada. Eso es lo que están haciendo. Entonces hay que tomar correctivos. Yo creo que hay que preguntar a esos mismos que tanto amenazan con incendiar las calles, ¿qué es lo que proponen? ¿Cómo corrigen ellos? Que tomen ellos las decisiones, pero que corrijan el problema de seguridad social. No nos pueden dejar a todos los trabajadores en la incertidumbre de que no vamos a tener una pensión para nuestra vejez. Eso no es aceptable para los ciudadanos. A ver, economista, justamente en la teoría le doy toda la razón, pero en la práctica los ecuatorianos no están enfocados a tener un estadista, la mayoría de los ecuatorianos, sino están enfocados en tener un populista, alguien que le diga lo que usted dice. Lo que quiere escuchar el ciudadano es de que no hagan lo que Daniel Noboa propone, ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que el país no quiere estadistas, sino quiere populistas, quiere que el mandante diga lo que los ciudadanos quieren escuchar, que no me tocan lo uno y tampoco no me tocan lo otro. Mire, pero eso es aquí va la pregunta, economista. La decisión y lo que propone Daniel Noboa de incrementar, de ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, ¿es acertada o no acertada cuando tenemos un ambiente social como el que le planteo, economista? Mire, la seguridad social hay que corregirla. Y quien llegue a Carondelet y no haga nada es simplemente un irresponsable más que sigue pateando el problema para que explote con un impago de pensiones de gran magnitud en el futuro. Eso no se puede aceptar. Ahora, ¿cómo corregirla? Los trabajadores, quienes van a recibir esas pensiones, son quienes tienen que decidir, que ellos pongan las alternativas. Pero como le digo, las alternativas son muy sencillas. O se trabaja para elevar ingresos o se reduce ingresos, o una suma de las dos cosas. No hay magia, no hay cómo crear dinero del aire. De algún lado tiene que salir. O se tiene más ingresos o se gasta menos en la seguridad social. No hay más vueltas que dar. Entonces, pueden seguir posponiendo esas decisiones, pero eventualmente la realidad no pueden ocultarla. No se puede tapar el sol con un dedo. Llegará el día en que la seguridad social, si es que no tomamos correctivos a tiempo, si seguimos con esa irresponsabilidad de posponer los problemas, esto se va transformando en una bola de nieve que eventualmente nos terminará aplastando a todos. Muy bien, entonces Daniel Noboa, en caso de llegar a la presidencia, deberá de generar aquella acción. Cumplirá lo que dice en el plan de trabajo de ajustar la edad de la jubilación y las contribuciones de los trabajadores. ¿Deberá de hacerlo? Es la pregunta. Lo que va a tener que hacer es lo que dice en el plan de trabajo, consultas permanentes a la población para ver qué es lo que quiere. Eso es lo que va a tener que hacer, porque lo que tiene que hacer es lograr el objetivo de corregir la seguridad social. Ojalá que pueda avanzar, porque es un gobierno de muy corto plazo, año y medio, pero esos son los temas de fondo, esos son los temas que tiene que tratar, porque el largo plazo se construye hoy, y somos un país que no queremos tratar los temas de fondo. Un país que no quiere cambios. ¿Y cuál es el resultado? Un país que no genera oportunidades, porque no nos hemos atrevido, no hemos tenido la valentía de corregir esos temas complejos, esos temas álgidos. Y los políticos, con su visión cortoplacista, prefieren empujar el problema. Dicen, esto no me va a reventar a mí, la quiebra de la seguridad social no me va a reventar a mí. La posición más cómoda de un político es decir, no voy a topar nada en la seguridad social, porque no va a quebrar en año y medio. Mejor que le reviente al siguiente. Eso es lo que no se puede aceptar, y el país necesita cambios profundos, necesita responsabilidad, gente que esté dispuesta a jugársela por las siguientes generaciones. Ese es el desafío, y ojalá que tengamos ese tipo de presidentes a futuro,
porque el país necesita generar oportunidades. Tenemos que detener lo que ya se está viviendo ahora, que es una nueva oleada migratoria, porque en el país no se generan oportunidades, no es un país atractivo para invertir, no es un país competitivo, ni siquiera la seguridad social está garantizada, puede ser que cuando ya nos tocó jubilarnos no haya los fondos para poder recibir esa pensión, es decir, es el país de la inseguridad por todos los frentes, económica, inseguridad social, inseguridad física, eso tiene que cambiar y eso requiere de cambios profundos. Caso contrario, seguiremos viendo lo que hay ahora. Si uno quiere salir adelante, tiene que emigrar. Esa es la única alternativa que existe en la actualidad para miles de jóvenes que entran con emoción al mercado laboral solo para encontrarse que no hay empleo. Eso tiene que cambiar. Economista, ¿no cree que es un desacierto el planteamiento de Daniel Noboa en cuanto a su decisión de no explotar el Yasuní? Claro, tenemos una consulta que dijo que no y con usted lo analizamos, 16,000 millones y más que dejará de recibir el Estado. Ahora, Daniel Noboa también ha dicho eso no se va a tocar y yo también no estoy de acuerdo que no se explote. ¿No cree que también utilice el discurso populista para sintonizarse con los ciudadanos en este momento? Bueno, puede ser porque definitivamente cerrar ese bloque es un desacierto. Un desacierto porque no tiene un beneficio ambiental, porque se habla que es por un tema ambiental, pero ¿qué es lo que hace el Ecuador? Dice, no voy a producir petróleo, pero sí voy a seguir consumiendo derivados de petróleo, combustibles fósiles. Es decir, ¿qué es lo que pasa? El país deja de producir 57,000 barriles por día para seguir comprando ese mismo equivalente en combustibles. Es decir, que el mundo va a incrementar 57,000 barriles de producción para poder atenderle al Ecuador. Al final del día es una mojigatería colectiva porque no hemos reducido un solo gramo de emisiones de carbono. Una real política ambiental tiene que enfocarse en reducir el consumo de combustibles fósiles. Eso implica también reducir subsidios a los combustibles fósiles. Altamente impopular, se va a incendiar el país, pero eso es lo que tiene que hacer el país eventualmente. Tenemos que ir hacia eso. Tenemos que pensar que lo que hay que propiciar es el transporte público de personas, no el uso de autos particulares. Ese es el gran desafío del país en materia ambiental. Si realmente tuviéramos una conciencia ambiental, lamentablemente no la tenemos. Nos gustan las consignas ambientales de show, pero no los temas de fondo. Y tenemos que seguir impulsando la transformación energética vía generación de nuevas energías. Entonces, eso sería una verdadera política ambiental. Lamentablemente, cerrar el Yasuní TT para seguir consumiendo combustibles fósiles en la misma o mayor cantidad, ambientalmente es una decisión inútil.